Hola hermanos, buenas tardes. Estoy grabando lo que es el segundo estudio de la enseñanza que empezamos. No me quiero remorar mucho porque tuve problemas con el otro porque se extendió mucho. Entonces voy a tratar de hacer un poquito más reducido, de modo que lo pueda yo mandar. Bueno, el segundo tema que vamos a tocar se llama niveles de profundidad espiritual en la oración. Vamos a utilizar lo que es Habacuc 3, versículo 3 y versículo 4. Y lo vamos a leer. Dice: Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. ¿Qué les parece si hacemos una pequeñísima oración? Padre, en el nombre de Jesús te pido que esta enseñanza llegue al corazón de mis hermanos, que la puedan recibir, que su espíritu y su mente estén abiertos a lo que tú quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué vamos a hablar? Estamos hablando acerca de lo que es la oración, acerca de lo que es la intercesión y algunas otras cosas. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la oración. Ahora, hablar de la oración es un tema muy extenso. Como sabemos, y si no sabemos, pues ahorita se va a enterar, existen diferentes tipos de oración. Por mencionar algunas, existe la oración de gratitud, la de alabanza, la de petición. Pero yo quiero referirme en este momento tan solo a tres, que en general son los tres niveles más altos de la oración. Sí, lo oyó bien, los tres niveles más altos de la oración. Al aprender a usar las armas de guerra que tenemos, pudimos entender que Dios nos ha capacitado con todo este arsenal espiritual para hacernos más fácil el camino hacia vivir dentro de su perfecta voluntad. Ok, aquí quiero que entiendan un poquito el contexto. Anterior a este estudio viene otro que se llama las armas de guerra. Yo quise dar primero este tema, aunque no es el orden, pero quise dar primero este tema porque creo que es importante entender este tema primero, antes de poder utilizar las armas. Entonces, creo que el tema de las armas es un poquito más profundo, así que se los voy a dar al revés. Este es el 3 y el que sigue es el 2, pero ahorita les voy a dar el 3. Ok. Para entender más la perspectiva de lo que es la oración, solo diremos que la oración tiene dos movimientos. Quiero que lo graben bien. La oración tiene dos movimientos. Es ascendente y descendente. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Voy a esperar 3 minutitos, 3 segunditos para ver si alguien responde. ¿Por qué creen que la oración es ascendente y descendente? Ok, sé que no los puedo escuchar, pero yo quiero creer que sí contestaron. ¿Por qué? Bueno, porque cuando entramos en una oración dirigida por el Espíritu Santo, esta nos hace subir a la presencia de Dios y nos hace estar delante de Él para exponer nuestra necesidad. Pero no se debe de quedar ahí, sino que la misma oración que nos hizo subir también nos hace descender o bajar con la respuesta de los cielos. Esto nos enseña algo grandioso y de mucho valor para nosotros como intercesores. No bajar hasta no tener la respuesta de lo que estamos pidiendo. Ahora, mucha gente ha aprendido a subir a la presencia de Dios a través de su oración. Fíjense, esto es bien importante. Por muchos años la iglesia te enseñó, o la gente te enseñó, para poder tú tener algo de Dios, tienes que estar en su presencia. Para poder estar en la presencia, tienes que orar, ¿no? Obviamente, es indiscutible, eso no se discute. La oración es el medio por el cual nosotros llegamos a Dios. No hay otro medio. La oración, obviamente a través de Jesús y del Espíritu Santo, y hay muchas razones. Pero hablando en temas generales, la oración como tal es la comunicación que tenemos con Dios, es la manera de nosotros poder entrar en su presencia. Ahora, aquí el problema no es entender eso lo sabemos. El problema es que mucha gente se queda en este nivel. Mucha gente viene delante de Dios y empieza como metralleta a exponer sus peticiones. Señor, te pido, y ahí se la pasan. Pide, que pide. Y imagínate esto. Imagínate que te dejaran entrar a, a ver al presidente y te dijeran, pide al presidente lo que quieras. ¿Ok? Entonces tú llegas
¿verdad? Después de haber pasado todos los procesos, todas las oficinas que tienes que pasar, llegas delante del presidente bien vestido, bien arreglado, perfumado, bien padre, todo bien bonito, así bien guapos como todos están, no tanto como yo, pero pues como ustedes están, no se crean. Pero llegas delante del presidente y el presidente te dice, bueno, querido conciudadano, usted ya llegó aquí, dígame qué quiere. Y entonces tú te preparas, te pones bien padre, sacas tu boca y le dices, señor presidente, yo quiero que usted me dé esto, y 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 empiezas con tu lista, porque obviamente si vas a ser presidente, no le vas a pedir una cosa, vas a pedir un montón de cosas. Entonces, ya te costó un chorro de trabajo llegar a la presencia del presidente, ahí donde él está atendiendo, ¿verdad? Nadie entra ahí, pero a ti te dieron chance de entrar, y les pones todas tus peticiones, y entonces, de buenas a primeras, después de una hora de decir peticiones, le dice el presidente, bueno, señor presidente, disculpe, ya me voy, pum, ahí está. ¿Qué cree que pasaría? Imagínate la escena. ¿Qué diría el presidente? Se quedaría con cara de igual, así como que, o sea, espérate, ¿a dónde vas? No, no, es que yo nada más vine a darle peticiones, pero te quiero responder. No, traigo prisa, me tengo que, ahí están las peticiones, cuando usted las quiera contestar, cuando las quiera cumplir, pues ahí vengo, a ver qué otro día vengo. Y resulta que te fuiste como llegaste, sin nada. ¿A poco no sería tonto llegar adelante del presidente? ¿A poco no te quedarías ahí hasta que el presidente te dijera, sí, está bien? Pero no nada más que te dijera, sí, está bien, sino que a lo mejor te quedarías ahí hasta que de verdad tuvieras la respuesta. ¿Qué es tener la respuesta? Pues es ver suplida la necesidad, obviamente. Ok, ahora imagínate esto. Llegas delante de la presencia de Dios. Hace muchos años no se podía hacer eso. Hace miles de años, allá por los años de los profetas, no se podía hacer eso. No podías llegar a la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que al Jesús morir rompió el velo, se rasgó el velo y ahora tenemos entrada directa con el Padre. Podemos hablar con Él, exponerle nuestra necesidad, decirle nuestra petición con toda tranquilidad. Ya no tenemos que pasar por un proceso de burocracia tremendo. Ya no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es meterte a tu recámara, dice la Biblia, ciérrate en tu aposento, cierra la puerta y habla. Eso es todo. Ahora imagínate nada más esto, qué tremenda acción. Jesús, obviamente, esto lo hizo Cristo. Cristo fue el que nos abrió el camino para poder tener Hebreos 11, si no me equivoco, dice que tenemos, ¿verdad?, acceso al trono de la gracia. Acceso. ¿Sabes qué significa accesar? ¿Sabes lo que significa el poder de esa palabra accesar? No nada más significa que puedes entrar, sino que tienes derecho de entrar. Cuando tú accesas es porque hay algo que algo tuvo que haber pasado primero. Por ejemplo, cuando tú llegas a un banco y el banco no puede entrar cualquiera a la cámara, a la caja fuerte, sino solamente el gerente que tiene la clave, ¿verdad? O los que ponen la huella, son los que tienen acceso. O sea, eres especial, mijo, eres especial, somos especiales porque tenemos acceso, tenemos la llave, tenemos la contraseña, tenemos lo que necesitamos para poder entrar a su presencia. Ahora, el problema no es entrar a su presencia, no es entrar a su presencia, ese no es el problema, todos sabemos entrar a su presencia. ¿Cuántos aquí saben entrar a la presencia? Yo creo que todos levantaron la mano. ¿Por qué? Porque todos sabemos entrar a la presencia. El problema es que cuando tú eres un intercesor, tú no puedes conformarte con tan solo entrar a la presencia y exponer las peticiones. O sea, la oración es ascendente y descendente. Quiere decir que tú entras, accesas al trono de la gracia, expones tu petición y te quedas ahí esperando la respuesta. No te mueves hasta que Dios no te dé la respuesta. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender precisamente cómo obtener la respuesta, cómo venirnos de la presencia de Dios, no con las manos vacías, sino con las manos llenas de abundante bendición. Dice, mucha gente aprendió a subir a la presencia de Dios a través de su oración, pero muy pocos realmente se quedan en ella hasta obtener una respuesta de su petición. Esto podría parecer algo cierto punto impositivo, pero no es así, ya que la palabra nos enseña que esta debe ser nuestra actitud como intercesores. Repita conmigo, no te dejaré hasta que me bendigas. Dígalo nuevamente, no te dejaré
hasta que me bendigas. Ahora dígalo más fuerte. No te dejaré hasta que me bendigas. Esta frase famosa fue dicha por uno de los grandes participantes del Antiguo Testamento. Él se llamó Jacob. La historia de este hombre está llena de muchas vivencias que nosotros las logramos entender. Comprenderemos mejor cómo Dios no se mueve por lo que nosotros pensamos que Él se moverá. Aún te digo que no existe una fórmula mágica que haga que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. En una palabra, no hay nada que nosotros podamos hacer humanamente. Oílo bien, grábatelo bien. No hay nada que humanamente o carnalmente tú puedas hacer para que la mano de Dios se mueva a tu favor. No hay poder humano. Y lo repito, y entiéndelo. No hay poder humano que pueda mover la mano de Dios. Tú y yo no tenemos la facultad de menear a Dios a nuestro antojo. No es así. Ahorita vamos a aprender por qué. Para que Él se mueva, la única razón que Él se mueva a nuestro favor es por su misericordia. Pero esto no es un pretexto para que no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Leamos un poco de la historia de Jacob. Vamos a Génesis 27. Ok, vamos a Génesis 27. Uy, esto está interesante. Está tremendo esto, hermanos, de verdad. Es una enseñanza muy buenas. Les digo que estas enseñanzas no las he dado a nadie. Son parte de un libro que pienso, estoy tratando de volver a escribir. Estoy tratando de volver a tomar. Y créeme que son revelaciones que Dios nos dio desde hace mucho tiempo. Ok, entonces dice Génesis 27, versículo 1. No lo voy a leer todo, obviamente. Voy a leer pedazos, pero más o menos la historia ya se la saben, ¿verdad? Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a su hijo mayor y le dijo: hijo mío, y él respondióme aquí, y él dijo: heme aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y trae mi casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Ok, ya con esto entendemos cuál es la historia, ¿verdad? La historia ya todos la conocemos. Saúl es engañado por Jacob y le roba la primogenitura a través de hacerle un caldo, porque pues Jacob sabía guisar muy bien, ¿verdad? Entonces le quita, ¿verdad? Todo lo que es Jacob roba con engaño la bendición que no le correspondía. A consecuencia de esto, él tiene que salir huyendo de su hermano Esaú, quien lo quería matar. En el capítulo 28, vamos a leer el capítulo 28, el versículo 10 al 22. No lo vamos a leer, ustedes lo pueden leer en otro momento, pero ahí nos explica, ¿verdad? Dios se encuentra, en ese capítulo Dios se encuentra con él y hace un pacto. El clímax de la vida de Jacob se desenvuelve en el capítulo 32, donde se vuelve a encontrar con Dios, pero esta vez no en un sueño, sino frente a frente. Y es aquí donde debemos poner nuestra atención, porque en Jacob, para llegar a este momento, él tuvo que pasar muchas vivencias, quebrantos, dolores, persecución, etc. ¿Suena conocido? Imagínate que te encuentras con Dios hoy cara a cara y lo único que haces es mirarlo, decirle lo que necesitas y luego bye, que es el tiempo que daba del presidente, ¿verdad? Qué incoherente se oye, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Esa es la triste realidad de nosotros como cristianos. No tardamos tanto en encontrarnos con Dios y cuando lo hacemos simplemente lo dejamos pasar de largo. ¿Sabes que a Jacob le pasó una vez? ¿Recuerdas? Dios lo había visitado en Betel y él solo le había hecho la petición de lo que quería, pero si leemos la historia de Jacob veremos que esto no sucedió, sino hasta después de su segundo encuentro, el cual fue totalmente diferente. No tan solo por el hecho de que en esta ocasión Dios mismo se le paró enfrente, sino porque ahora Jacob era diferente. Había entendido que en el primer encuentro en Betel él no había sido exitoso. Algo había faltado y esta vez él no dejaría que ese algo se le fuera de las manos, y ese algo para él era su bendición. ¿Y cuál era su bendición? Bueno, pues esa era la que su padre Isaac había hablado sobre él, la cual era la misma que él mismo había pedido en Betel. Bueno, pues en este segundo encuentro él era más listo al reconocer que era Dios mismo con el que estaba peleando. Le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Al hacer esto, hasta el nombre le fue cambiado. Fíjate esta historia. Voy a parar un poquito aquí para poderte explicar un poquito de la historia. Resulta que Jacob, ¿verdad? Ustedes ya saben, le había robado la primogenitura a Esaú
y él sale huyendo, le pasan un montón de cosas, y estando huyendo de su hermano, él tiene un encuentro en Betel. ¿Se acuerdan que él le puso a un lugar Betel? Porque dijo, esta es casa de Dios, puerta del cielo. ¿Qué era lo que él veía? ¿Sí se acuerdan qué era lo que él veía? Dice, él veía una escalera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaba en esa escalera? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bien, yo espero que contestaron que sí se acuerdan, ¿verdad? Si alguien sabe, dígalo, ¿verdad? Si no, se los digo, ok. Si lo saben, qué bien. Si no, se los voy a explicar. En esta escena, Jacob está durmiendo, ve una escalera que sale del cielo y de la escalera subían y bajaban ángeles. Subían y bajaban los ángeles. ¿Se acuerdan cuando les decía que es la oración? ¿Cómo es? Ascendente, descendente. Él estaba viendo algo, pero Jacob no hizo nada en ese entonces. Él nada más se quedó viendo y dijo, wow, aquí está Dios, wow. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano? ¿Cuántas veces Dios nos ha visitado y decimos, wow, aquí está Dios? No manches, siento a Dios, uy, tiemblo, lloro, río, me caigo, me subo, me bajo, vuelo, profetizo todo, y wow, aquí está Dios. Y no pasó de ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, no tenemos este tipo de revelación donde nosotros tenemos que entender que la oración no tan solamente sube, sino también baja. Jacob lo vio, él dijo, fue para arriba y veía ángeles que bajaban. ¿Qué hacían los ángeles? ¿Por qué subían y bajaban? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Dice que los ángeles llegan delante del trono con copas. ¿Y las copas qué son? Las oraciones de los santos, las oraciones de los justos. Entonces, si nosotros entendemos ese versículo con lo que dio Jacob, pues compagina lo que estamos hablando. Los ángeles suben las peticiones, tú estás aquí en la tierra, ellos suben las peticiones, te llevan a ti, tú entras a su presencia, y luego esas mismas oraciones vienen y las depositan acá abajo. La respuesta, ¿verdad? Pero Dios le estaba mostrando a Jacob el modo, la forma. Pero él no entendió porque él era la primera vez que se encontraba con Dios, obviamente no entendió. Pero la segunda vez que Dios se le presentó a Jacob, Jacob dijo, no, mijito. No. Ya me pasó una vez, no me va a pasar dos veces. Ya te tengo aquí, te tengo de frente, ya llegué a tu presencia, me ha pasado de todo. Me pusieron a trabajar años por una mujer, años por otra que no quería. Me pusieron a hacer esto, a cuidar vacas, a cuidar ovejas, limpié chivos, hice de todo, me pasó de todo, me persiguieron, casi me matan. De todo me pasó, ¿sabes qué? Ya entendí, ya estás aquí, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y fíjese, el ángel de Jehová que estaba ahí peleando con Jacob le decía, suéltame. Pregunta, ¿ustedes creen que realmente Dios quería que Jacob lo soltara? ¿Será que Dios no quería bendecir a Jacob? O sea, ¿de verdad pensamos que Dios no quiere bendecirnos? A veces pensamos eso, pensamos que Dios nos quiere bendecir, pero ¿usted cree que Dios nos quiere bendecir? ¿Usted cree que en esta escena Dios no quería bendecir a Jacob? Claro que sí, ese era el plan. ¿Por qué se topó con él? ¿Por qué él mismo fue al encuentro de Jacob? ¿Por qué? Que lo quería bendecir, pero simplemente quería probar si Jacob ya estaba preparado para recibir la bendición. Y dijo, ya está preparado. Ya está preparado porque este no me va a dejar ir hasta que no le dé la respuesta. ¿Sabe qué? Y dice, este está listo para recibir lo que yo le tengo preparado, porque él ya entró en ese sentido de intercesor en el que me encuentra conmigo y no me va a dejar ir hasta que no le dé la respuesta. Dios lo dijo ahí. Le decía, suéltame, es lo que él decía, pero en su pensamiento estoy seguro que Dios decía, no me sueltes, Jacob, estás cerca de conseguir la bendición, no me sueltes. Y ¿sabe qué? Que Jacob decía, pues no te suelto, hasta que no me bendigas, no te suelto, no te vas de aquí hasta que no me digas, Jacob, esta es tu bendición. Y pum, pasó. Dios le habló, lo bendijo, lo marcó y hasta el nombre le cambió. Qué tremendo, porque cuando te encuentras con Dios y Dios te habla y Él te da su bendición, tú nunca vuelves a ser igual, nunca.
Ok, esta batalla dejó en Jacob un testimonio de que se había encontrado con Dios. Porque cuando has ascendido a la presencia de Dios y obtenido tu respuesta, cuando bajas se tiene que notar. Ups. ¿Han escuchado gente que dice, no, es que yo llegué a la presencia de Dios y Dios me habló, Dios me dijo? ¿Sí? Te dijo, te habló. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es lo que estoy diciendo. Cuando Jacob se enfrentó con Dios, Dios marcó a Jacob. Y a Jacob se le notó. Porque dice que desde ese día él empezó a renguear. Y no fue una herida tan solamente ahí. Eso es una herida de generaciones. Porque a partir de ahí, todas las generaciones, dice la Biblia, que la gente, los judíos renguean de un lado. Por eso, por la marca que Dios dio a Jacob. Tremendo, ¿verdad? Imagínate que Dios te marque y marque tus generaciones porque te encontraste con Él. ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos anhelan que Dios los marque cuando se encuentren con Él? Que se nos note, hermanos. Si tiene que notar, en esta historia que Jacob está el secreto de obtener respuesta a cada petición y oración que hagamos. Aquí se encuentran los 3 niveles de la oración. Perdón. Que nos llevarán a obtener esta tierra de promesas. Ok, vamos a hablar de 3 cosas. Guerra espiritual, intercesión y profecía. Ahora, ¿cuáles son estos 3 niveles y cómo puedo accesar a ellos? Antes de decirte cuáles son estos 3 niveles y cómo accesar a ellos, quiero explicarte que existen 3 niveles del cielo, que son la atmósfera, la estratosfera y el reino de los cielos. ¿Qué es la atmósfera? Son los cielos visibles, las nubes. La estratosfera es donde se encuentran los cuerpos celestes, los planetas, las galaxias, bla, bla, bla. Y el reino de los cielos es donde se encuentra el trono de Dios. Al Padre sentado en él y Jesús a la derecha intercediendo por nosotros. Ahora hay otro nivel que es al que Jesús ascendió cuando resucitó. Vamos a leer Efesios 4, 9 al 10. Estoy yéndome lo más rápido que puedo. Pero es que está tan profundo que no quiero perderme nada. No quiero dejar nada ahí al garete. Efesios 4 9 y 10. Dice, el que descendió, óigalo bien, el que descendió es el mismo que también, el 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ok, perdón. Dice... Ok, estábamos hablando acerca de que Jesús primero descendió para poder subir. Bueno, Él subió hasta encima de todos los cielos, ¿verdad? Y es ahí, en ese lugar, donde la respuesta para nuestra petición y nuestra bendición se encuentra. ¿Dónde? Arriba del tercer cielo, arriba de todos los cielos. Y me puedes decir, oye, sí, pero eso Jesús lo logró. ¿Que tampoco tengo que morirme yo también para poder llegar a ese lugar? No, porque por eso Jesús murió. Lo dije al principio, Jesús abrió la brecha. Hay una brecha. El problema es que a veces no lo usamos. No usamos la brecha. Queremos hacerlo por otro lado, por donde no es. Queremos meternos al trono celestial por donde Dios no quiere que nos entremos. Sin embargo, hay una brecha que ya Jesús abrió. Ahí es donde está la respuesta a nuestras peticiones. Ahí es donde está nuestra bendición. Es ahí donde nos sentamos en los lugares celestiales. Es el lugar donde los decretos son dados a la tierra. Decretos que deben de ser dados por la iglesia, como dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Efesios 3:10, puedes anotarlo ahí.
y leerlo después. La mayor parte de la gente dentro de la iglesia tiene muy pocas respuestas a sus oraciones porque no llevan a accesar este nivel. Este nivel se llama nivel profético y es, según la revelación que el Espíritu Santo me ha dado recientemente, el nivel más alto dentro de lo que es la oración. Es en este nivel, es en este nivel a donde el Señor nos quiere llevar. Pues es ahí donde Él nos dará y concederá las peticiones de nuestro corazón. El nivel profético, hermano, el nivel profético es el nivel donde Dios quiere que llegues. Yo quiero que hoy tú entiendas que Dios te está llevando a un nuevo nivel, te está abriendo un nuevo panorama, te está permitiendo entender acerca de dimensiones, acerca de cosas que en otras iglesias no hablan, otras gentes no entienden. Si se lo platicas a otros cristianos, estás loco, estás en la carne, eso es del diablo. Hoy lo que te estoy diciendo, Dios te quiere llevar a un nivel nuevo, al nivel profético a través de tu oración. Dios no quiere que nada más seas una persona que echa una oracioncita, o no quiere que seas alguien que venga y nada más suelte oraciones. Él quiere que tú te levantes y que te metas a esa brecha, que llegues por encima de todos los cielos, que recorras el camino que Cristo recorrió, para que te sientes en lugares celestiales y desde los lugares celestiales puedas decretar la respuesta que Dios tiene para ti y para los tuyos. Amén. Voy a creer que dijeron amén. Ahora, esto se escucha maravilloso en teoría, pero el chiste es saber llevarlo a la práctica. Bueno, pues con la ayuda del Espíritu Santo trataré de explicárselos. Para empezar, diré que existen 3 tipos diferentes de oración. Eso es algo que ya mencioné anteriormente. Existen de gratitud, de adoración, de reconocimiento, de exaltación, de fortaleza. Hay muchos diferentes tipos de oración. Por ejemplo, por dar un ejemplo, dígame un ejemplo de una oración de gratitud. Por ejemplo, cuando oramos por los alimentos, es una oración de gratitud, ¿verdad? Señor Padre, te damos gracias por todos los alimentos. Una oración de adoración, ¿verdad? Señor, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Una oración de reconocimiento. Señor, tú eres grande, no hay nadie como tú eres el maravilloso, eres el gran yo soy. Una oración de exaltación, Señor, no hay portentosamente grande eres tú, Señor, te exalto, te doy toda la gloria a ti. Por ejemplo, ¿verdad? Una oración de fortaleza, una oración como la que clamó Job, ¿no? Que decía que le pedía a Dios que lo ayudara, que lo fortaleciera. Pues muchas veces hemos hecho este tipo de oración. Todos estos tipos de oración se podrían decir hasta cierto punto que son en la carne. Y sí, óigalo bien, son en la carne. No porque sean malas. Oiga, fíjate, le voy a explicar algo. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque fíjese que la iglesia tiene un mal concepto de lo que es la carne, tiene un mal concepto de lo que son las cosas en la carne. De repente conoces iglesias donde dicen, ay, es que en aquella iglesia tiemblan, ay, están en la carne, porque eso de temblar es de la carne. O, ay, mira, aquella iglesia danza, ay, no, eso es de la carne, porque están en la carne, danzan como en la carne, y transferimos algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hermano, por favor, usted no sea religioso. No se cierre a lo que el Espíritu Santo puede hacer o a lo que el Espíritu Santo sabe hacer. Nosotros vivimos en la carne, entiéndalo. Vivimos en la carne. Aquí, esta es la carne. En esta carne vivimos. La Biblia lo dice, Pablo lo enseñó, dice lo que no quiero hacer, eso hago, y es una lucha constante porque mi carne quiere hacer esto y el Espíritu me dice que haga lo otro, pero continuamente vivimos en una lucha. ¿Por qué? Porque estamos en la carne, vivimos en la carne. Mientras estemos aquí en la tierra, estaremos en la carne. Entonces la mayoría de las oraciones que nosotros ocupamos son en la carne, y voy a profundizar un poquito en este asunto de lo que es en la carne, porque no significa que si lo hacemos en la carne es malo. Al contrario, es el principio. Son más que necesarias para poder entrar en la presencia de Dios. Este tipo de oraciones que les acabo de hablar son necesarias. Nosotros no podemos entrar, les decía yo hace ratito, tenemos entrada libre, sí, pero no que tienen entrada libre, vamos a entrar, como se dice, en frío, ¿verdad? O sea, no. Hay una preparación que nos permite entrar y entrar libremente, pero tenemos que ir en el espíritu correcto. Dice, fíjese, todas estas oraciones son más que necesarias para poder entrar en la presencia de Dios, porque aunque son en la carne, no significa que no sean guiadas por el Espíritu Santo. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo, de verdad, porque a lo mejor hay cosas que empezamos a hacer en la carne, pero que terminan son guiadas por el Espíritu Santo.
son guiadas por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te toma y Él te lleva. Tú eres el instrumento, eres como una jeringa y adentro de ti está como que el líquido, sería Dios, ¿verdad? Y tú eres la jeringa, pero tú eres la jeringa. Al final de cuentas, tú eres el que transporta la gloria de Dios. Somos vasos de honra, somos vasos de barro llenos de la gloria de Dios para mostrar sus maravillas. Entonces, este tipo de oraciones nos ayudan a elevarnos a un nivel mayor. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que llego a la oración y llego como hasta con flojera, ¿no? Y empiezo a orar, Señor, ay Padre, te pido. Y empezamos y hasta con sueño y empezamos, pero no dejamos de orar. Seguimos orando y de repente ya empezamos a adorar y empezamos, sí Señor, tú eres grande. Y de repente cuando vemos, ¡pum!, estamos en una explosión espiritual. ¿Por qué? Porque empezamos en la carne y continuamos al espíritu, porque el espíritu nos fue guiando. Pues debemos entender que la oración siempre es ascendente primero y luego se hace descendente. Sí, en estos dos son los aspectos de la oración. Una no puede existir sin la otra y esta será siempre el orden en el que se dará. Antes de bajar, primero tiene que subir. Para yo poder llegar al nivel profético necesito recorrer el nivel de la carne hasta entrar en el plano espiritual. Ahora bien, esto no significa que si me paso 2 o 5 horas en oración, esto sucederá. No es cuestión de tiempo, hay que poner atención, sino más bien de sensibilidad. Debemos entender que mientras más avanzamos en cuestión de tener una comunión con nuestro Dios, más sensibles nos volveremos a su presencia, ¿verdad? Hay gente que es que no es posible, tienes 3 minutos orando y estás hablando en lenguas, eso no es de Dios. O sea, yo crecí en la iglesia, así nombres, ni voy a decir denominación porque no se debe, pero en esa iglesia sí, la gente que hablaba en lenguas era porque tenía 3 horas orando, así, es real. O sea, si tú hablabas en lenguas, no es posible. Para ellos era increíble que una persona que tuviera 1 mes, 2 meses en la iglesia fuera bautizada en el Espíritu Santo. Yo no sé cuánto tiempo te llevaste tú en ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo te voy a decir una cosa, yo sin conocerlo, sin conocer mucho de la palabra de Dios, fui lleno del Espíritu Santo. Fui lleno del Espíritu Santo y yo no sabía ni lo que pasaba. Entonces, yo ahí empecé a descubrir muchas cosas. Esa es otra historia, pero lo que me refiero es esto. No tiene nada que ver los años, no tiene que ver la hora o el tiempo, no tiene nada que ver eso, sino más bien tiene que ver la sensibilidad que tú tienes al Espíritu de Dios, el tiempo que tú pasas en comunión. Mientras más tiempo tú pasas en comunión con Él, más te acostumbras a su presencia, es más fácil entrar. Por eso es que es necesario orar. Es necesario que tú tengas una vida de oración plena y activa, que no nomás ores cuando vayas a la iglesia, sino que en tu casa tengas oración, sino que cuando vayas en la calle tú vayas adorando al Rey, cuando estés en tu trabajo, en todo momento la oración y la adoración deben de estar en tu vida. Mientras más tú permites que esto pase, mayor sensibilidad vas a tener. Entonces no es cuestión de tiempo, sino más bien de sensibilidad. Debemos entender que mientras más avanzamos en cuestión de tener una comunión con nuestro Dios, más sensibles nos volveremos a su presencia. Pero también el mundo espiritual. Podremos ahondar en lo sobrenatural a medida que vayamos desarrollando esta relación, que traerá como resultado una intimidad de comunión con Dios y con el mundo espiritual o sobrenatural. Y como resultado podemos entrar con mayor facilidad en ese nivel en el espíritu. Y es en donde comienza verdaderamente nuestra oración a tener un resultado a favor y el de otros, a nuestro favor y el de otros. Fíjense nada más, quiero hablar algo bien serio porque estoy hablando, por ejemplo, de tiempos, ¿verdad? O sea, no importa el tiempo que tú tengas en el evangelio, tú puedes llegar a tener mayor, no sé, ¿qué se puede decir? Mayor poder, ¿no? En la oración para poder hacerlo, pero no desprecies a los que ya tienen años, ¿verdad? En la presencia de Dios. Hay gente que se vuelve muy soberbia, ¿no? Empieza muy bien, empiezan a ser guiados por el Espíritu Santo, bien padre. Dios los empieza a guiar, bien padre, pero de repente ya nadie les puede decir nada. No, ya nadie les puede decir nada, ya el pastor sabe menos que ellos. Ellos son los ungidos de Jehová y nadie sabe más que ellos. No te pase eso. Que no te suceda, hermano. Que no te suceda. Cuida tu corazón de esto. O sea, es verdad, no tiene nada que ver el tiempo, pero sí tiene mucho que ver también. Quiere decir que la gente que tiene muchos años siendo una persona, un intercesor, un adorador,
alguien que se mete en la presencia, mientras más tiempo tienen, más fácil entran en la presencia de Dios. Menos complicado es, de verdad. Yo tampoco lo entendía mucho esto, hasta que empecé a vivirlo, obviamente, ¿verdad? Necesitamos nosotros entender que hay que aprender de los que están más arriba. Siempre hay que aprender de los que están más arriba, ¿verdad? Todos nos tenemos que enseñar. No podemos caer en la soberbia de pensar que somos los únicos. En fin, quise hacer paréntesis en esto, ¿verdad? Una vez que entramos al plano de lo sobrenatural, es donde nuestra oración empieza a sufrir una metamorfosis. En cuando entramos a los últimos 3 niveles de la oración, donde el primero de ellos se llama guerra espiritual.